Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Estamos en punto de las 5 de la tarde y agradecemos ya su sintonía para el día de hoy. Hoy tenemos un invitado, Michael Bolaños, creo que ya anda por aquí. Michael, ¿me escuchas por ahí? Él se está conectando desde San José, Costa Rica. Nuestro querido amigo Michael Bolaños. Pues gracias por estar con nosotros. Quiero contarles de que estoy muy agradecido por la respuesta que se ha tenido hacia este proyecto. Ha sido realmente impresionante para mí ver cómo poco a poco más amigos y más personas que con el tiempo he ido conociendo se han ido sumando a estos Facebook Live y la forma tan única y especial que después me hacen saber lo que les ha gustado estas transmisiones. Realmente estamos sumamente agradecidos con cada uno de ustedes. Pues la semana pasada empezamos a hablar sobre la inteligencia emocional y aprendimos pasos importantes de cómo nosotros podemos conocernos a nosotros mismos y cómo podemos nosotros dominar nuestras emociones. Esta semana todavía tuvimos el día martes a la licenciada Osiris Cárdenas y en el cual conversamos con ella las reacciones que tiene nuestro organismo conforme a nuestras emociones y comprendimos muchas cosas que antes no estábamos seguros, enterados o que estábamos nosotros realmente con un conocimiento pleno de cómo los neurotransmisores de nuestro cerebro tienen un efecto importante en cada una de las emociones. O sea, para decirlo de esta manera, nuestro cuerpo segrega químicos y esos químicos hacen una gran diferencia. Una gran diferencia. ¿Por qué? Porque nuestras reacciones o nuestros impulsos van de la mano a esos neurotransmisores que se activan y esos generan un impacto en la forma en la cual nosotros respondemos. En la forma en la cual nosotros respondemos ante las situaciones que estamos viviendo. Tristeza, alegría, emoción por alguna situación, enojo, temor, angustia, etcétera, etcétera. Entonces ha sido una enseñanza maravillosa que hemos tenido, pero especialmente mi persona. Ha tenido una enseñanza maravillosa en cuanto a ello. Y bien, hoy tenemos desde Costa Rica a Michael Bolaños. Michael, tengo muchos años de conocerlo. Es un excelente profesional. Y he estado escuchando las transmisiones que él ha estado haciendo y ha estado conversando constantemente en cuanto a algunos puntos de su personal, algunas áreas en las cuales nos permiten originar y tener metas que nos invitan a salir adelante y a generar ánimo y tener una visión diferente de cómo vamos a tomar nuestra vida post el 2019, lo cual es sumamente importante. Entonces, tenemos a Kimberly Sura conectada, muchas gracias. A Alejandra Flores, mi esposa, un abrazo. Tenemos también a Yolanda, saludos. Y poco a poco van a ir llegando los demás. Ya tengo en línea a Michael Bolaños. Entonces, sin mucho preámbulo, ahorita Michael, vamos. Michael, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Igualmente, Marco Tulio, de verdad que es un honor poder compartir y estar aquí en esta presentación, en esta transmisión. Y como decías, pues después de tantos años poder encontrarnos en circunstancias así donde podemos, gracias a la tecnología, unirnos en un propósito en común que es crecer como personas, y creo que es una gran oportunidad. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Michael. He estado viendo tus
tus transmisiones en vivo, que llevas un proceso en el cual de crecimiento y he visto que has generado mucho movimiento y éxito con la gente allá en San José. Bueno, San José, Heredia, La Juela y todo lo que está sucediendo allá en Costa Rica. Sí, bueno, en realidad, como explicaba precisamente en una de esas presentaciones, el propósito y el objetivo principal es crecer y crecer juntos, ¿verdad? Yo, pues ahorita no tengo como un interés de decir voy a ser el gran influencer, ¿verdad? Pero sí quiero realmente tocar personas y a la vez crecer yo, compartiendo conocimientos y experiencia de años. De estar precisamente en el tema de capacitación, en el tema de coaching, en el tema de ventas, y entonces quise aprovechar y tirarme al agua, ¿verdad? Para, como decimos aquí, para compartir, y de verdad ha sido la experiencia muy enriquecedora, ¿verdad? Michael, para los que no saben, tiene muchos años de experiencia en este rubro, coaching, capacitación, entrenamientos, el desarrollo humano. Le ha tocado picar piedra desde hace muchos años. Cuando yo conocí a Michael, hace unas cuantas libras, porque nos conocimos delgados, Michael, cuando estábamos en aquella época. Sí, es cierto. Entonces, Michael estaba iniciando en este rubro. Yo todavía no había iniciado en esta parte, entonces tenemos una persona que conoce mucho de lo que nos va a hablar en este día. Entonces, Michael, sin mucho preámbulo, solo quiero saludar a Raúl Castañaza de Mentalidad Correcta la próxima semana, y te invito, Michael, que puedas estar atento a esta transmisión con Raúl Castañaza. Él es un productor de radio, productor de televisión, de teatro, actor, conferencista. Tiene su propio show en Estados Unidos y en Guatemala, y estará con nosotros la próxima semana con un programa que se llama Mentalidad Correcta, que hace mucho clic con lo que tú nos vas a hablar hoy. Entonces es una continuidad y que nos va a aportar para que todos podamos conocer. También allá que en Alemán, desde Guatemala, Araceli Tórtola de Guatemala, Onan Guzmán desde San Pedro Sula, y varios que están ahí conectados. Entonces, nuestros pensamientos determinan nuestros resultados. Quiero hacerte esta pregunta para iniciar, Michael, mi querido Michael, para que después entres en tu contexto, pero porque va a ser una pregunta que va a venir de cajón. Cuando la gente habla del poder de la atracción, ¿cómo esto se empalma en los resultados que tenemos según nuestros pensamientos? Bueno, realmente es un tema que se las trae, ¿verdad? Pero que es muy, muy significativo, porque en realidad todas las cosas empiezan en un pensamiento. Toda la creación, dígase de ideas, de actos, dígase de negocios, dígase de el amor, ¿verdad? Todo eso nace de un pensamiento. Y a través del pensamiento es que nosotros empezamos a tomar acción, empezamos a hacer cosas que realmente causan la diferencia, y entonces es donde se da esa atracción que hablas, porque empezamos a traer cosas casi que sin ser conscientes, como por ejemplo personas afines, como por ejemplo circunstancias, y empezamos a traer esas cosas casi que sin darnos cuenta que está sucediendo. Pero todo nace precisamente del pensamiento. No sé si ustedes en alguna ocasión les ha sucedido que empiezan su día mal, ¿verdad? A todos nos ha pasado, y que de repente uno dice, hoy está oscuro, hoy está gris el día, no quiero ni salir porque no sé qué va a pasar, ¿verdad? Y entonces salgo con ese pensamiento, y definitivamente al regresar hago un recuento de las cosas que sucedieron y pasaron cosas grises, ¿verdad? Y muchas veces fue precisamente a partir de un pensamiento en el cual yo sentía y yo creía que algo iba a suceder no tan grato, y entonces eso fue lo que me sucedió. Entonces atraje ese tipo de cosas
por mis actitudes, por mis pensamientos y por mis acciones, ¿verdad? Precisamente. O sea que exactamente sí hay un efecto, nuestros pensamientos llaman, nuestros pensamientos tienen poder. Sí, totalmente. Y eso determina totalmente no solamente nuestros resultados en lo largo de nuestra vida, sino en los pequeños éxitos o fracasos que tenemos en las 24 horas de vida que tenemos cada día. ¿Correcto? Correcto, correcto. Y precisamente yo creo que cuando leemos acerca de esto y cuando vamos a una conferencia y cuando escuchamos de esto, la tendencia normal es pensar en el futuro. Decir, ok, ¿dónde quiero estar en 5 años? ¿Dónde quiero estar en 10 años? ¿Quién quiero ser en 1 año? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué quiero tener? Pero realmente el enfoque correcto, pienso yo, es el de hoy, el de en este momento, el de la decisión que yo tengo de tener un pensamiento correcto o no, y todo parte de ser consciente de mis pensamientos, porque se han hecho estudios que dicen que nosotros tenemos miles de pensamientos al día y que por lo general el 80% de esos pensamientos es negativo, dígase por las cosas que vemos, por las cosas que oímos y por las circunstancias que nosotros mismos a veces nos rodeamos, y entonces es ahí donde el día a día y el ya, en este momento, es el que puede hacer realmente la diferencia. Ok, Michael, pero el asunto, por ejemplo, antes de que lleguemos porque tú nos das una serie de tips muy importantes y voy a hablar sobre ellos, pero por ejemplo, ¿qué diferencia tenemos cuando decimos, bueno, mejor lo voy a contar con esta experiencia? Hace muchos años en la ciudad de Guatemala, yo estaba buscando trabajo. Yo acababa de regresar porque viví 2 años en El Salvador y retorné a mi país y estaba buscando trabajo. Entonces, mientras encontraba trabajo, tuve una etapa temporal en un kiosco donde vendían celulares y tecnología. Odiaba con todo mi ser ese trabajo. Estoy muy agradecido. Muy, muy agradecido por las personas que me ven en ese trabajo temporal, pero yo lo odiaba. O sea, y yo me recuerdo de que a mí me conectaron ahí unos amigos y estos amigos les iba muy bien en sus ventas y ganaban muy bien, pero yo no. Y yo me recuerdo que el contador de la empresa me decía, primero, yo no quería estar en el kiosco, porque yo me sentía vulnerable. No era una situación laboral, sino me sentía vulnerable y en aquel tiempo eran aquellos teléfonos que te pegaban con uno de esos teléfonos y te dejaban muerto. Dejabas este mundo. Entonces, fíjate de que el contador me decía, Marco Tulio, tú tienes que levantarte todos los días y decir, hoy quiero ganar más pisto, quiero ganar más plata. Y me dice, tienes que venir y alimentar tus pensamientos de una forma que el universo te responda igual. Yo comprendí que ese pensamiento, con el paso del tiempo, realmente es una muestra de la fe que tenemos y que eso se devuelve. ¿Es exactamente ese punto? Yo lo viví. Sí. Y las mieles de los resultados de mi vida vinieron después cuando yo hice ese cambio en mi mentalidad. Cuéntanos, Michael. Y sabes una cosa, yo pienso que definitivamente todas las personas hemos vivido una experiencia similar a la que estás hablando, porque yo lo que digo es, y lo dice un muy amigo mío, si todos respiramos el mismo aire, si todos estamos rodeados de oportunidades, si todos tenemos afectos, si todos tenemos relaciones familiares, ¿por qué algunos sí se realizan en las cosas que quieren? Porque algunos sí se sienten felices con las circunstancias que tienen, porque siempre están en una zona de reto y de crecimiento, y porque otros no. Y precisamente yo siento que es eso, es como un primer paso es volverse consciente, o sea, decir, ok, un momento, si yo no estoy donde quiero estar, si no soy la persona que quiero ser, si no tengo la salud que quisiera tener, las circunstancias que quiero tener,
hay algo dentro de mis pensamientos que han provocado que yo esté hasta aquí. Entonces muchas veces sucede también, y es otro de los puntos que vamos a hablar, en que transferimos la responsabilidad a otros, en que decimos, bueno, eso fue culpa del gobierno, culpa de las circunstancias, culpa de mi papá, culpa de mi mamá, y empezamos a crear culpabilidad en otros y también a librarnos de nuestra responsabilidad. Y eso es otro de los puntos que vamos a hablar de eso, pero definitivamente creo firmemente que todos en algún momento de nuestra vida hemos vivido ese momento donde yo dije, cierto, si yo quiero eso, ejerzo mi fe, cambio mis pensamientos y lo logro. Y estoy seguro que todos hemos vivido una experiencia así en algún momento. Pienso que es un proceso de madurez, porque todos llevamos una etapa en nuestra vida en la cual tenemos que enfrentar a nuestro peor enemigo, que somos nosotros mismos. Tú mencionaste la herencia que nos dejan nuestros padres, y no hablo de forma económica, y todos tenemos diferentes formas de asimilar nuestro propio ego. Y eso también marca una diferencia en la calidad de nuestros pensamientos. Y esto lo digo por algo que me está diciendo ahorita Anita Hernández. Mi hijo piensa muy en grande y eso me preocupa. Pero realmente creo que todos tenemos sueños y pensamos en grande. Pero hay momentos en los cuales nosotros decidimos, aquí quepo, aquí no quepo. Y aparte de ello, dices, bueno, aquí o voy para adelante porque no tengo de otra. O sea, no hay más opciones. Y eso te hace generar un impulso en ti, en encontrar, y como yo dije, enfrentar a tu peor enemigo, que es uno mismo. Y ese es uno de los momentos más fuertes que puede tener uno como ser humano, porque realmente muchas veces tienes que tocar fondo para encontrarte de esa manera. Y no me refiero fondo por algún vicio o por algún mal, sino una situación en tus adentros en las cuales es necesario remover tus sentimientos y poner en orden tus pensamientos para poderte enfocar e ir para adelante, ¿correcto? Es correcto, es correcto. Y acabas de tocar algo muy, muy importante con el comentario de Anita, ¿verdad? Y es que definitivamente... Sí, Anita Hernández, desde la ciudad de Guatemala. Muy bien, gracias Anita, porque definitivamente eso nos lleva a un punto fundamental que acabas de mencionar, y es nuestros sueños. Cuando establecemos claramente un sueño, o como quieras llamarle, un objetivo o una meta, que tienen sus diferencias, pero digamos que un sueño, no importa si para otra persona crea que son grandes, o son pequeños, o no son significativos, pero si para mí son significativos, para mí son importantes, yo te aseguro que eso va a ser el primer detonante que necesitamos en nuestra vida para empezar a crear conciencia de que a partir de nuestros pensamientos, a partir de lo que yo decido pensar y poner en mi cabeza, a partir de ahí es que yo construyo mis sueños. Vieras que quería contarte brevemente, hoy en la mañana mi esposa estaba arreglando algunas cosas, esas cosas que suceden. Y este es el primer paso para alinear. Es correcto, es correcto. Es establecer eso. Este es el primer paso para alinear y controlar nuestros pensamientos. Exacto, exacto. Te contaba que hoy en la mañana mi esposa estaba ordenando algunos libros y cosas, ¿verdad? De una biblioteca que tenemos aparte. Y entonces ella me trajo algo que me hizo recordar algo, y fue una foto que yo hice hace como 15 años. Y fue como un fotomontaje que hice donde puse el carro que yo quería en ese momento, el carro de mis sueños, y inserté una foto mía ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que no sé en qué momento del camino yo dejé eso de lado, y entonces al final compré otro carro y hemos tenido otros carros, pero nunca tuve ese. Y cuando ella me dio la foto hoy fue muy interesante, porque cuando yo la tomé y cuando yo la vi, empecé a sentir algo muy fuerte dentro de mí. Y yo sé que hay personas que tal vez le causan un poco de repulsión el tema de lo material, ¿verdad? Pero en realidad no es malo tampoco aspirar y soñar con tener cosas materiales. Obviamente cada cosa tiene su lugar, pero bueno, así muy brevemente se los enseño, ¿verdad? Esa foto.
Y resulta que cuando vi esa foto, cuando empecé a mirarme ahí dentro de ese vehículo, despertó en mí nuevamente el deseo fuerte pero ardiente de que yo quiero ese carro, de que ese es el que yo quiero, que aunque he tenido otros, en realidad ese es el que yo quiero. Y empezó a mover en mí ese fuego, ese deseo, y también inmediatamente dije, ok, probablemente, y es obvio que no lo tengo, porque lo dejé de lado, porque lo olvidé o lo archivé y dejé de pensar en que quería eso. Entonces, a partir de un sueño es que nosotros podemos construir y empezar a tomar conciencia de nuestros pensamientos. Eso es definitivo. Michael, pero pongamos, eso es algo muy común. Todos tenemos sueños y dice, establezca una meta o un sueño. Y dice puntualmente espiritual, económico, ¿correcto? Y tú tocas ahí varios puntos importantes. Sí. Todos tenemos sueños de diferente índole. Todos queremos vivir mejor, todos queremos ganar un poco mejor y dejar y tener una mejor calidad de vida materialmente hablando. Queremos tener una mejor vida espiritual, una mejor vida emocional, una mejor vida en pareja, una mejor vida familiar. ¿Qué distractores tenemos? Bueno, yo pienso... Perdón, porque distractores hay muchos, pero ¿qué distractores de peso consideras tú que son los que son como, ojo, cuidado con esto, porque esto son de los distractores más comunes que nos llevan, porque siempre hay como algunas cosas, por ejemplo, el dinero, ambición o ambición desmedida. Entonces, ¿cuáles serían para ti aquellos que cortan esa etapa? Yo creo que hay algo muy importante y es nosotros tenemos que tener una sintonía entre nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y también nuestras acciones. Por lo general, y es ahí donde yo creo que muchos hacen como el cortocircuito, y es que o empezamos a comprar, entre comillas, los sueños de otra persona, empezamos a escuchar a aquella persona que dice, es que yo quiero ser dueño de una isla, ¿verdad? Y decir, pues si este quiere una isla, yo también quiero una isla, pero en realidad esa isla a mí no me causa ningún tipo de sentimiento. Y entonces lo confundo en mi mente y entonces obviamente no hago ni pienso lo que yo quiero. Entonces yo creo que lo fundamental aquí para evitar ese cortocircuito es establecer lo que realmente a mí me causa en mi corazón ese clic, ¿verdad? Ahora, también tengo que ser precavido. Por ejemplo, tengo que ser precavido de cuidar mis pensamientos, tengo que ser precavido de qué leo, de qué escucho, de qué observo, de con quién me relaciono, porque obviamente todas esas cosas pueden causar una gran distracción. Si yo me relaciono con personas que hacen malas acciones, que son negativos, que son agresivos, pues téngalo por segura que yo soy el número 11, ¿verdad? Si me relaciono con 10 así, yo voy a ser el 11. Pero entonces tengo que tener cuidado con quién me relaciono. Ahora, si yo estoy constantemente en estos días de estar en su casa, ¿verdad? Muy importante. Pero si yo paso todo el día viendo series, jugando PlayStation, metiendo en mi mente cosas que definitivamente no me están haciendo crecer, obviamente eso hay un cortocircuito ahí grande, ¿verdad? Ahora, yo quiero tocar este punto, porque me llama la atención y sabemos la influencia que tienen los medios, lo que tiene el Internet y todo ello. Pero ¿cuánto poder tiene el hecho de saber elegir con quiénes nos relacionamos? Tú lo dijiste ahorita en breves palabras, pero realmente alguien dice que así como los virus son contagiables por una persona u otra, de igual manera, los buenos ánimos,
los buenos sentimientos, la buena mentalidad es contagiosa, como la mala. Y la mala es como un cáncer. Es definitivo. Sí, es definitivo. Y yo creo que, volviendo al tema del sueño y de esa sintonía del sentimiento, yo creo que todas las personas tenemos una capacidad, y es la capacidad de darnos cuenta cuando no hay sintonía. Por ejemplo, estoy seguro que en algún momento de nuestra vida hemos cometido errores, y en algún momento de nuestra vida tal vez escuchamos a la persona equivocada. Y entonces estoy seguro también que en algún momento fuimos conscientes y dijimos, yo lo sentí. Yo sentí de verdad que no tenía que relacionarme con esta persona. Yo sentí de verdad que no tenía que escuchar esto. Y aún así lo hice. Pues no importa, todos cometemos errores y no hay que vivir de esos errores, sino que hay que perdonarnos y hay que decir, ok, voy de nuevo, voy de nuevo, ¿verdad? Y entonces tomar conciencia, eso sí, para tomar acción. Uno de los mayores desafíos del ser humano no es exactamente el punto, a veces cuando comete el error, sino es porque permanece demasiado tiempo dentro del error. Y eso es un gran desafío. O sea, a veces persistimos en algunos puntos que en vez de ser positivos y que nos ayuden a producir, se convierten en detractores nuestros. Aquí decía Daniela Bolaño, somos el promedio de las 5 personas con las cuales nos rodeamos. Y ahora, José Saúl Soto de Tegucigalpa dice, me parece que el tener un sueño o una meta es bueno, pero no debe volverse una obsesión, si no podemos perder el curso real de nuestra vida y olvidarnos de aquellas cosas que realmente son importantes. Bueno, Saúl, mira, aquí la verdad es un asunto de interpretación. No quiero contradecir a Saúl ni decir estás mal o yo estoy bien, porque yo siento que eso es un tema muy personal de cómo lo percibas. En lo personal, yo considero que sí debo obsesionarme con mis sueños. O sea, yo sí considero que si yo quiero lograr lo que yo me propongo, tengo que obsesionarme. Ahora, obsesionarme en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Digámoslo así, no aplicando el literal de lo que es una obsesión como tal, sino es ese sueño y eso que yo quiero lograr es lo que me va a mover a tomar acciones y a tomar control de mis pensamientos y a tomar control de mis acciones. Y definitivamente, por ejemplo, en el segundo punto, que es muy importante, es ser conscientes de esos pensamientos. Obviamente, si yo, para, digamos, tomarle la idea a Saúl, a ver si le capté, si yo estoy aspirando a algo que definitivamente no es del todo correcto y yo quiero eso y me obsesiono con eso, entonces obviamente ahí no va a haber una congruencia, ¿verdad? Y entonces obviamente ahí la conciencia que yo voy a tener de mis pensamientos va a ser muy diferente a la que debería tener. Entonces me va a hacer actuar mal y obviamente voy a ir por el camino incorrecto, ¿verdad? Pero definitivamente el volvernos conscientes de nuestros pensamientos es muy importante. Yo les contaba la semana pasada, hablando del tema, que uno debe establecer sus propios métodos de cómo crear conciencia de sus pensamientos. Por ejemplo, yo tengo una alarma que en mi celular cada hora, durante 10 horas, finalizada la hora, me pone un mensaje y me dice cuáles han sido tus pensamientos. Y yo lo hice con una práctica, simplemente yo dije, quiero realmente darme cuenta qué está pasando. Y les aseguro que de 10 alarmas al día, probablemente 3, 4 veces es que yo me detengo a pensar, a decir, ok, ¿cuáles han sido mis pensamientos hasta este momento? Pero también les aseguro que eso me ha ayudado mucho como una herramienta para ser más consciente de mis pensamientos. Esa es una forma de tener una programación neurolingüística también, para poder ir cambiando esos switch. Es interesante. Fíjate que tú hablabas sobre, por ejemplo, las obsesiones negativas, porque algunos sueños pueden ser obsesiones negativas. Por ejemplo, yo quiero cantar,
pero no sé cantar. Y aún estudiando tampoco puedo cantar. Entonces, el mantener esa obsesión, la diferencia del sueño y la obsesión es el resultado. ¿Correcto? Y hay resultados que son positivos y en los cuales nosotros tenemos que ser conscientes. Aquí la pegué y eché gol, y aquí, aunque haga 1000 pases, no la voy a hacer. Y aunque nos duela, tenemos que decir, esto lo tengo que dejar. Esto no va para mí, pero esto sí. Y esto sí, y disfruto de esto. Y esa es la clave. Cuando descubres eso, no solo en tus metas, en tus sueños, sino que en tus pensamientos sientes aquello que dice, caramba, qué bien se siente. Aquí decía Araceli Tórtola, le dicen el mapa de los sueños. El mapa de los sueños que queremos lograr en nuestra vida. Y cómo ese mapa de los sueños se convierte en una experiencia consciente. Tú lo has vivido, basado en eso. Totalmente. Sí, totalmente. Totalmente. O sea, eso es precisamente, bueno, y creo que eso nos puede llevar al punto siguiente, ¿verdad? Que es el de la visualización, ¿verdad? Exacto. Porque quería contarles, por ejemplo, algo que nos sucedió hace unos años, unos 4 años será, que estaba yo con mi hijo en 5 años, y había un viaje que toda la vida, desde que nos casamos, mi esposa y yo siempre soñábamos con ese viaje. Y conforme vinieron los hijos, ¿verdad? Tenemos 4 hijos, siempre hablábamos de ese viaje, que algún día queríamos hacer ese viaje. Pero pasaban los años y eso no sucedía. Hace como 4 años estaba yo con mi hijo menor, el de 5 años, y empezamos a conversar de ese viaje, porque precisamente recientemente habíamos hecho un viaje familiar. Y entonces él me dijo, a mí me gustaría ir a Utah. Y entonces yo le decía a él, sí, eso siempre hemos querido hacerlo. Entonces me senté con él en la computadora y empezamos a buscar fotografías de ciertos escenarios de Utah, de la nieve, de edificios, lugares donde queríamos ir, y montamos todo un cuadro, ¿verdad? Con fotos insertas de ese lugar, y empezamos a conversar de cómo sería y cómo hacer, y lo veíamos casi que en tiempo presente, ¿verdad? Y lo interesante de eso es que empezaron a suceder algunas circunstancias en nuestra vida que nos llevaron a cumplir en cuestión de 2 años ese sueño. Y fuimos todos los hijos, yernos, nieta, las abuelas, ¿verdad? Y íbamos toda la familia, ¿verdad? Allá, y estuvimos casi 3 semanas, ¿verdad? Allá, y fue impresionante porque cuando estaba yo en ese lugar, en un lugar que se llama Park City, que hay nieve por todo lado, ¿verdad? Sí, en Park City. Lindo, lindo. Y ahí en las Olimpiadas de invierno, es hermoso el lugar, es cierto. Sí, pues cuando estuvimos en ese lugar, yo me percaté que enfrente de mi vista estaba la foto que yo había puesto en ese cuadro. Y entonces el visualizar... Ahí se materializó 100%. Exactamente. Definitivamente el visualizar es fundamental también en el proceso de manejar nuestros sueños y de utilizar realmente, nuestros pensamientos como algo determinante en nuestros resultados. Porque entonces yo me di cuenta lo consciente e inconsciente que había sido, pero que me había llevado hasta ese lugar y a toda mi familia. Michael, por ejemplo, siempre nos dice que tenemos que apuntar nuestras metas, hacer un plan de 5 años. Eso también me lo estaba escribiendo por aquí Pamela Ramos y todo, pero ¿qué diferencia hay en el poder de escribir contra el poder de la visualización? Es que yo creo que va muy de la mano. Ahora, vuelvo al ejemplo de lo que me sucedió con el carro ¿verdad? Lo que pasa es que uno tiene más impacto que otro, de una forma u otra. Los dos funcionan, claro, pero uno tiene un impacto mucho más fuerte por áreas que se activan dentro de nuestro cerebro. Exacto. Y que nos llevan a la acción. Entonces, a ese punto me gustaría que nos pudieras explicar y ampliar. Sí, desde muy pequeño yo aprendí que nuestra mente es como un escenario.
y que lo que se presenta en ese escenario, yo decido que quiero que esté ahí, yo decido cuál quiero que sea la escena ahí. Entonces, si yo soy consciente de lo que estoy viendo en ese escenario, visualizando en ese escenario, precisamente ahí va a haber una gran diferencia en la consecución de mis objetivos y mis sueños. Entonces, por ejemplo, si yo me vi en ese lugar, si yo compartí con mi hijo viendo imágenes de ese lugar, y entonces a partir de ese momento, constantemente en ese escenario que es mi cerebro y mis pensamientos, en ese escenario yo veía el lugar, obviamente muchas cosas sucedieron, como hablábamos al principio, empiezan a venir cosas, circunstancias, personas que van a ayudarnos a conseguir eso. Entonces, definitivamente, no solo se trata de escribirlo. Yo digo, ok, quiere escribirlo, escríbalo, pero ojalá póngale imágenes al lado, póngale imágenes. Por ejemplo, mi esposa y yo estamos por cumplir el aniversario, ¿verdad? Y entonces estaba yo viendo unas fotos mías cuando nos casamos, muy diferente ahora, ¿verdad? Y algunas... Yo vi unas fotos de esas, déjame decirte. Y definitivamente algunas cosas probablemente ya no vamos a lograrlo, volver a vernos como estábamos ahí, pero sí hay algunas cosas de nuestro aspecto que podríamos mejorar y sentirnos bien, y no solo por el que cómo me vean, sino cómo me veo yo, ¿verdad? Pero definitivamente el ver esas imágenes me hizo pensar, bueno, ok, hay algo más que yo puedo hacer por mejorar mi salud, por mejorar mi estado físico, y entonces algunos cambios que probablemente tengo que hacer, pero esa imagen y esa visualización que yo tenga es lo que me va a ayudar a lograrlo. Por ejemplo, líderes mundiales como Nelson Mandela. Ellos trabajaron mucho el poder de la visualización en ellos para poder hacer los cambios que lograron. Hablamos de Mahatma Gandhi, también de la Madre Teresa de Calcuta, sí, de algunos otros que realmente, voy a poner el ejemplo de Nelson Mandela, preso político por 27 años. Si él no hubiese visualizado a Sudáfrica y no se hubiera visualizado el papel de él dentro de ese entorno llamado Sudáfrica, jamás hubiera llegado a ser lo que él era, o lo que fue. ¿Es correcto? Totalmente, y es impresionante. Creo que es un gran ejemplo que demuestra cómo el poder de una persona es capaz de cambiar el mundo, porque definitivamente lo que eso logró no solo cambió su país, su gente, su pueblo, sino el mundo completo, porque creo que nos demostró a nivel del mundo que temas como la igualdad de todo, ¿verdad? Es fundamental, ¿verdad? Y mostró el poder que eso tenía. Cuando lo estabas mencionando, de hecho, pensé en otro hombre que yo admiro mucho que se llamaba Viktor Frankl. Viktor Frankl fue, bueno, un psiquiatra muy reconocido, escribió y ayudó a miles de personas en sus procesos, ¿verdad? Para precisamente mejorar sus pensamientos, padecimientos que tenían, etcétera. Él estuvo algunos años preso, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial, y él fue sujeto a las cosas más crueles que un ser humano pueda imaginarse que otro le haga, ¿verdad? Y es más, fue tratado peor que un perro, digámoslo así, por decirlo de alguna manera, aunque los perros merecen todo nuestro cuidado, nosotros chineamos a nuestra mascota en la casa y la amamos mucho, pero por un decir, ¿verdad? Él fue tratado peor de lo que tú tratarías a un animal. Y él contaba luego que él lo que hacía era que él se visualizaba todos los días jugando en un campo de golf, y él decía, me pueden hacer lo que sea a mi cuerpo, puedo pasar hambre, pueden hacerme lo que sea, pero mientras no puedan tocar mis pensamientos, yo voy a seguir intentándolo. Y entonces él se visualizaba día a día en un campo de golf jugando con su esposa, con sus hijos, respiraba flores, respiraba el aire, y todo lo hacía mentalmente, y todo eso sucedió. Cuando logró salir vivo de esa dura experiencia, empezó a cambiar su vida totalmente y lo logró. Entonces él decía, definitivamente lo que yo viví ahí me demostró que mis pensamientos me dieron el poder para definitivamente llegar a donde estoy hoy. Michael, y ya antes para pasar al cuarto punto, porque todavía nos quedan dos, es mucha gente
tiene una visión o visualiza su mundo después post-COVID-19, o sea, después de que termine esta pandemia y tengamos ya una vida más normal que va a ser paulatina. Y muchos realmente lo que están visualizando son situaciones bien trágicas en su vida. Ayer estaba leyendo un artículo que decía que los casos de depresión, los casos de personas que van a cortar su vida, ansiedad, personas que se van a suicidar, van a aumentar gradualmente y exponencialmente después del COVID-19, porque la gente visualiza, o muchos por la misma ansiedad visualizan una situación muy trágica. ¿Cómo eso nos puede pasar factura personalmente? Porque sabemos de que el mundo cambió y que tenemos que cambiar, pero ¿en qué estamos enfrascados? Sí, mira, yo creo que definitivamente lo que estamos haciendo hoy y lo que yo sé que hay miles de personas en el mundo, millones, que lo están haciendo con pequeños actos de bondad, de amor, de consideración, tolerancia, es lo que puede salvar vidas, definitivamente. No sé si también tocando el tema de un antes y un después, por ejemplo, lo de las Torres Gemelas. O sea, para la sociedad de Nueva York y del mundo, hay un antes y un después de las Torres Gemelas. Pero definitivamente y ciertamente hubo personas que decidieron lamentablemente tomar una mala decisión porque se dejaron llevar por el miedo, por la ansiedad, por el temor, y no quiero juzgarlos porque probablemente cayeron en depresión y no recibieron o no buscaron la ayuda que necesitaban en ese momento, no sé, pero lo que sí quiero decir es que definitivamente este tipo de cosas nos pueden ayudar a tomar una decisión hoy, y la decisión hoy es, ok, mi antes ya no lo puedo mover porque ya pasó, y con el pasado lo único que yo puedo hacer es aprender y tratar de sanar lo que tengo que sanar y eliminar lo que tengo que eliminar, pero igual ya pasó, no puedo hacer nada con eso. Pero con mi presente y de aquí en adelante, yo sí puedo tomar una decisión. Y entonces el antes y el después de algo tan tremendo como lo que estamos viviendo, o sea, es impresionante cómo en 3 meses el mundo cambió, se volvió de cabeza, ¿verdad? Pero me refiero a que se volvió de cabeza porque todos los hábitos, todos modelos económicos, todo cambió totalmente. Pero entonces significa que la diferencia de lo que nosotros decidamos hoy es lo que va a hacer en nuestro mañana, ¿verdad? Entonces hoy es cuando tenemos que decidir si controlamos nuestros pensamientos, si trabajamos en ellos, qué es lo que yo pronuncio, y cayendo en el tema número 4, que es el poder de las afirmaciones, ¿verdad? Porque definitivamente el afirmar, el decir qué es lo que va a pasar, es lo que puede hacer la diferencia. A mí me hace gracia, yo no suelo ver mucho las noticias y todo, pero a veces cuando estoy escuchando una noticia, a veces me causa un poco de desagrado, sinceramente lo digo, cuando sale un profesional diciendo es que la economía del mundo va a durar 5 años, 10 años para recuperarse, y es que esto, y empiezan a hablar, y yo digo, bueno, por favor, ellos pueden hablar de todos los indicadores que a usted se le quiera ocurrir, pero en temas de economía, lo que ha sucedido en estos 3 meses, ningún economista del mundo, por más sabio, inteligente que sea, podía preverlo, y mucho menos lo que sucedió, lo que cambió económicamente en el mundo. Entonces, ellos no pueden saber definitivamente lo que va a pasar de aquí a 5 años. Entonces, yo creo que el discurso debería ser diferente, debería ser, ok, así como en estos 3 meses pasaron cosas que no podíamos prever ninguno, pues nosotros podemos como humanidad hacer que en los próximos 3 meses sea muy diferente. ¿Por qué no? ¿Por qué pensar que vamos a durar 5 años, 10 años para recuperar la economía? ¿Por qué no pensar que si cambiamos hábitos, si cambiamos pensamientos, si usamos los vehículos correctos, en 3 meses, 6 meses, podemos activar todo lo positivo que se perdió y más bien eliminar lo negativo que había, ¿verdad?
Entonces yo creo que definitivamente el poder de las afirmaciones es lo que viene, ¿verdad? Es como el paso siguiente, porque lo que nosotros pronunciemos, el discurso, digámoslo así, que nos digamos a nosotros y que le digamos a los demás, puede causar una gran diferencia. ¿Qué ejemplos podrías darnos tú de cómo realizar esas afirmaciones? Porque algunos dicen, bueno, sí, a mí me gustaría hacer esas afirmaciones, pero ¿cómo las hago? ¿Qué debo de hacer? Entonces, danos un ejemplo gráfico de cómo deben de ser nuestras afirmaciones para que sean exitosas. Muy bien. Número uno, yo pienso que las afirmaciones, primero que todo, deben dirigirse a nosotros mismos, a mí mismo, hablando en primera persona. Entonces, por ejemplo, algo que tiene mucho poder, yo lo he aprendido para poder elevar nuestra autoestima, nuestro amor propio, es una afirmación en la cual nosotros nos elogiemos, nos manifestemos ese amor propio. Entonces, por ejemplo, en las mañanas, algo que yo practico es ponerme en un espejo y entonces ya yo tengo mis propias afirmaciones, ahí yo solo las voy a mencionar como un ejemplo, pero cada quien tiene que establecer la suya, porque vuelvo empezando a lo que por decía yo soy, me imagino. Sí, claro, o por ejemplo, yo uso una que dice, me agrada mi persona, yo me amo, yo me quiero, soy un ganador, soy un triunfador, soy positivo. Entonces, hacer ese tipo de afirmaciones, ojalá repetidas, hasta que yo me sienta diferente. De repente hay días de esos que nos levantamos y sentimos como que si en la noche nos caímos de la cama y estábamos muy adoloridos, no sé, pero el hacer algo así para iniciar el día es fundamental, porque ¿cómo voy a querer yo a otras personas? ¿Cómo voy a desear lo mejor de las otras personas si no lo deseo hacia mí mismo? ¿Cómo voy a confiar en otras personas si no confío en mí mismo? Y entonces el poder de las afirmaciones, como por ejemplo, me agrada mi persona, yo me amo, yo me quiero, y entonces decirlo repetidamente en las mañanas, eso sube la autoestima y sube nuestro amor. Quiero una Toyota Prado 2021, algo así. pero definitivamente, o sea, es como un encendedor, yo digo, ¿verdad? Todas las mañanas el elevar nuestra energía con esa afirmación es fundamental como un paso número uno. Otra cosa muy importante es que las excusas y los pretextos son nocivos, y desde niños probablemente aprendemos a tener excusas y pretextos. Entonces, creo que de siempre estar culpando a los demás, siempre estar culpando a las circunstancias. Y yo sé, hay personas que me van a decir, sí, pero es que no es culpa acaso de que mi jefe me haya despedido. Pues fue culpa de él que yo estoy viviendo esta situación en que estoy, porque él fue el que me despidió, entonces fue culpa de él. Pero entonces el buscar excusas y pretextos a todo lo que nos pasa es muy nocivo. Entonces, ¿cómo elimino yo ese mal hábito de ponerle una excusa y un pretexto a otro? Es, por ejemplo, elevando también hacia mí la afirmación, yo soy responsable. Entonces, si yo me repito constantemente esa afirmación, yo soy responsable, yo soy responsable, yo soy responsable de mis resultados, yo soy responsable de mis acciones, eso nos va a empoderar y nos va a definitivamente hacer diferentes. Porque ciertamente en la vida hay cosas que suceden y que no están en nuestro control, pero el hecho de decir yo soy responsable, eso hace la diferencia, porque elimina de mi mente el estar poniendo excusas a lo que me sucede. Y otra de las afirmaciones es elevar el nivel de abundancia, porque el merecimiento es una de las cosas que las personas a veces dejamos de lado, aunque va muy ligado con el amor propio, pero muchas veces decimos, no, es que yo no creo que pueda verme bien en una Prado, ¿verdad? Yo seguro, por mi estatura y todo, seguro me veo muy pequeño ahí. Entonces, otra afirmación es decir, todos los días, desde todos los puntos de vista, yo voy de mejor en mejor y me enriquezco en todos los sentidos. Fíjate que Raúl Castañaza nos dice, las afirmaciones definitivamente nos elevan el alma. Es un poco de fe diaria en nosotros mismos. Muy bueno, qué bonito. Qué sí, lindo. Muy bonito, y de verdad muchísimas gracias. Y eso tiene que ver mucho también las afirmaciones con la autopercepción que tenemos de nosotros mismos.
y algunas de nuestras circunstancias. Las circunstancias no importan tanto si nosotros realmente tenemos una percepción sana de nosotros mismos. Es definitivo. ¿Por qué? Porque el mundo da vueltas, el mundo es un sube y baja constante, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, pero eso son circunstancias y no son eternas, son momentáneas. La percepción de nosotros mismos sí marca la diferencia de lo que va a venir y de lo que va hacia adelante. Claro, claro. Hace unos años leyendo un libro estaba este millonario de hace 100 años, J. Paul Getty, y él decía, quítenme toda mi fortuna hoy y en 2 años la habré recuperado. Entonces yo pensé cuando leí eso, wow, qué nivel de autoconfianza y seguridad tenía este hombre, ¿verdad? Por ejemplo, en los negocios, de retarse y decir, quítenme todo y yo vuelvo a obtenerlos. ¿Y por qué? Bueno, porque ya él tiene su confianza, él sabe que creó ya esas habilidades que incluyen sus pensamientos, que incluyen realmente ese proceso que lo empodera de atracción y de acciones. Entonces, para mí eso fue fantástico porque yo dije, bueno, ese nivel de autoconfianza y de seguridad es el que hay que buscar, ¿verdad? Ahora, Michael, por ejemplo, el poder de la gratitud. Háblame sobre él. Sí. Ok, yo creo que esa es como la llave. Yo creo que eso es una llave porque precisamente nosotros tenemos una tendencia como seres humanos, es normal, ¿verdad? Y es dar valor a todo, o inclusive a algunas cosas le ponemos precio, a otras les ponemos valor, ¿verdad? Que no es lo mismo. Pero definitivamente el ser agradecido, el mostrar esa gratitud, provoca en nosotros varias cosas. Primero nos sana, ¿verdad? Porque yo les aseguro que siempre va a haber desde cualquier punto de vista y desde cualquier ámbito, una persona que va a estar mejor que yo, que va a tener, estar en una posición probablemente que yo quisiera estar. Siempre va a haber alguien. Pero si yo me comparo, que es otro de los errores comunes que hay con otra persona, entonces yo creo que ahí estoy limitando mi gratitud, mi agradecimiento por lo que soy, por lo que tengo y por donde estoy hoy. Pero si yo muestro una verdadera gratitud y agradecimiento, definitivamente va a causar un efecto muy, muy sanador, me va a brindar mucha energía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo sé que no soy el mismo de hace un año. Yo sé que, es más, científicamente está comprobado que celularmente por años nosotros nos transformamos. A veces para bien, a veces para mal, ¿verdad? Pero si todos nos transformamos. Ahora imagínense cómo sería que cada día nos propongamos transformarnos un 1%, digámoslo así, si se pudiera medir. Definitivamente en un año vamos a ser mejores, vamos a estar mejor y vamos a estar en una circunstancia diferente. Entonces ahí es donde definitivamente el agradecimiento es muy importante. Por ejemplo, bueno, hay algo que en algún momento de mi vida a mí me causó mucho dolor. Tuve que pasar por mi proceso de recuperarme y todo el duelo y todo, que fue la muerte de mi papá. Entonces, antes de que él muriera, no era, o sea, yo obviamente cada vez que yo lo veía lo abrazaba y nuestro saludo común era un abrazo y un beso. Pero luego, cuando ya no estaba, para mí fue muy importante la gratitud de haberlo tenido en mi vida, de haberlo en los años que lo tuve, ¿verdad? Y entonces yo dije, wow, si todas las personas que tienen a su papá a la par o cerca o vivo agradecieran cada día por eso, sería muy diferente, ¿verdad? Entonces, por lo general nosotros nos olvidamos de agradecer por esas cosas, por cosas tan importantes y tan valiosas en nuestra vida, pero definitivamente si volvemos un hábito, el agradecer, ojalá empezando nuestro día y constantemente durante el día, eso nos puede transformar la vida definitivamente. Y entonces el afirmar, por ejemplo, estoy tan feliz y agradecido, ahora que estoy tan feliz y agradecido por la esposa que tengo, por ejemplo, yo estoy tan feliz y agradecido por mis hijos tan maravillosos que tengo. O estoy tan feliz y agradecido por el prado que tengo. Que no ha llegado, pero va a llegar. Va a llegar, porque si yo lo estoy afirmando y si estoy agradecido por eso, va a llegar, ¿verdad?
ya es un hecho, pero el agradecimiento es fundamental, es muy importante. Pero creo que tiene que ver mucho porque nosotros damos las cosas por sentadas de que están ahí. Sí. De que están ahí y pensamos de que nunca se van a perder. Voy a ponerlo desde este punto. Por ejemplo, nosotros estamos viviendo una realidad actual que nunca nos imaginamos vivir. Porque esto era una situación de una película de ciencia ficción. Sí. Sí. Ahora pregunto, ¿cuántas veces hemos estado agradecidos por esto que estamos viviendo? Porque es la mejor etapa para podernos reinventar, la mejor etapa para poder disfrutar de tu familia, de poder disfrutar de tus amigos de una forma diferente, de poder disfrutar de tus talentos, de poder disfrutar de que estás aquí y tener la oportunidad de respirar. O sea, en medio de esto hay tantas cosas buenas, pero muchas veces no lo vemos porque estamos pensando más en los ayeres, en vez de tener y disfrutar de nuestro presente. Y todos los días tenemos algo nuevo y algo hermoso por qué agradecer. Así es. Totalmente de acuerdo. Entonces, excelentes puntos, Michael. Realmente vamos a hacer ¿te parece? Un pequeño resumen de lo que hemos disfrutado en estos 50 minutos que llevamos de estar contigo, y realmente muy agradecido por haber aceptado la invitación. Primero, vamos con tu voz, Michael. Número 1. Establece tus metas y sueños. Número 2. Vuélvete consciente de tus pensamientos. Número 3. Número 3, el poder de la visualización. Número 4, el poder de las afirmaciones. Y número 5, el poder del agradecimiento. Michael, cuando nosotros ponemos en práctica estos 5 puntos, ¿en cuánto tiempo una persona que realmente lo ponga en práctica como debe de ser va a empezar a sentir verdaderos cambios en su vida? Yo pienso que bueno, yo he leído un poco al respecto, pero también lo he puesto en práctica en mi vida, y es que un buen hábito se vuelve hábito después de unos 21 días, dice la regla, ¿verdad? Pero yo creo que en cuestión de semanas, uno siente la diferencia. Es más, desde el día 1 puedes empezar a sentir la diferencia. Es que el cambio es paulatino. Exacto, es un proceso que no termina, es toda nuestra vida, pero yo siento que el cambio lo puedes empezar a sentir desde el principio, pero en unas semanas puedes empezar a sentir el poder diferente de cómo te levantas, de cómo actúas, y luego cuando empiezan a venir los resultados de eso. Por ejemplo, una persona que vive todo el tiempo aburrida, luchando con su estado de ánimo, con su motivación, en semanas, cuando diga, wow, ya no soy el mismo, ahora estoy feliz, ahora me siento con más energía, me siento más motivado, ya establecí mis sueños, yo les aseguro que ese solo hecho fue un cambio en su vida, en semanas. Definitivamente. Ahora, bien, antes de terminar esta transmisión, quiero consultarte. Valdemar Álvarez nos dice, muy buen tema, una consulta. El problema es cuando uno piensa en un cielo falso y la decepción regresa. Por ejemplo, uno piensa que va bien, pero su realidad es distinta. ¿Qué sucede? Pensamiento positivo, realidad, no sé, truncada, amarga, negra, oscura, no sé, pero que tu mente está en una sintonía, pero tu realidad no lo es. ¿Cómo se sugiere o cómo sugieres tú, Michael, que podemos hacer ese switch para poder ir llevando nuestra realidad al nivel del pensamiento que queremos? Ok, mira, pues nosotros somos una familia muy emprendedora. Mi esposa es increíble, ¿verdad? Es una mujer súper emprendedora. Desde que nos casamos, ella siempre ha estado haciendo diferentes cosas, y dentro de una de las cosas que nosotros hicimos hace será
15 años, tal vez un poco menos, fue que pusimos una pizzería. Yo aprendí algo con esa no pizzería. me la sabía. Esa Sí, no me la sí, sabía. y era muy buena. Tengo testimonios de que era muy buena. Pero bueno, sí, no me habían contado. una de las cosas que yo aprendí con la pizzería, nosotros comprábamos un queso mozzarella que era un tuco de casi 3 kilos, era grande. Y entonces yo aprendí una lección con ese queso. Y yo dije, ok, ¿cómo se come una persona un tuco de estos, de mozzarella, verdad? Y entonces yo llegué a una única conclusión, porque no tengo otra, y es, se lo come pedacito por pedacito. Es la única manera. O sea, si yo quiero comerme un tuco de queso mozzarella solo, la única forma es pedacito por pedacito. Entonces, eso me dejó a mí una lección. La lección es que todo es un proceso. La lección es que voy paso a paso. Y entonces a veces en ese proceso puede ser que yo sienta que no estoy avanzando, pero en realidad sí lo estoy haciendo. Puede ser que mi fe se quiera quebrantar, pero en realidad sí está pasando algo. Y entonces es ahí donde yo tengo que tener un total control, digamos total no, porque uno tampoco va a decir que tiene el 100% del control de sus pensamientos, pero ahí es donde tiene que esforzarse por trabajar con estos principios que hoy hemos visto para controlar y para poder aumentar el nivel de pensamientos que me van a llevar a donde yo quiero estar. Pero ese proceso se va dando. Hay que tener fe, hay que tener paciencia y hay que tener perseverancia, porque de seguro va a pasar. En este proceso de los negocios, para ya terminar, nosotros llegamos a un punto con una mala decisión de que quebramos un negocio, ¿verdad? Y entonces yo sentado con mi esposa le decía, mira, hay que verlo como esto, hay que verlo como que perdimos un round, como que me pegaron duro por aquí y caí noqueado, ¿verdad? Pero yo no he perdido la pelea. Y entonces me voy a levantar. Y eso sí, quiero decirte algo, hay que ser conscientes de que levantarnos de esto va a llevar un proceso. No puede ser de la noche a la mañana, sino que vamos a ir paso a paso y nos vamos a recuperar de eso. Y ese fue el pensamiento y esa fue la decisión y ahí se dio paso a paso ese proceso. Pero definitivamente hay que tener la fe, así es que no desmaye, a este amigo no crea que eso es eterno, ¿verdad? Eso va a cambiar. Tenga la fe y tenga la paciencia y la perseverancia porque sí va a pasar. Nada más hay que ser constante, constante, constante. Fíjate que ahorita me hiciste recordar algo que dice Xavier Serbia. Yo sigo mucho a Xavier Serbia de CNN. Dinero. Dice, toda persona que quiere tener resultados positivos y tener éxito en su vida tiene que comprender un principio y es el poder de la perseverancia. Y el poder de la perseverancia creo que es el número 6, que no está ahí escrito, pero que vale la pena colocarlo. El poder de la perseverancia. Sí. Porque realmente muchas veces nuestra sintonía va a estar acá, pero mientras que se va construyendo la realidad va a ir por acá. Y va a ir como colocando ladrillito tras ladrillito, tras ladrillito, tras ladrillito, hasta llegar a construir lo que realmente visualizamos. Nuestros sueños y nuestro espíritu, Valdemar, siempre va a estar arriba, en un nivel, y es parte para complementar lo que tú le dijiste, va a estar en un nivel. Nuestra realidad actual puede ser otra, pero la estamos construyendo poco a poco. Sí. Sí. Michael, realmente ha sido una dicha enorme el poder tenerte por acá. Esperemos de que no sea debut y despedida. Queremos tenerte otra vez aquí con nosotros, de que podamos más adelante poder tener una segunda parte, si tú aceptas la invitación, por supuesto. Claro, y quiero contarles, solo para ello, que Michael enseña formas de cómo podemos nosotros educar nuestro cerebro. Y he visto algunos ejercicios que él lo está haciendo. Entonces me gustaría que más adelante, en otra oportunidad, en algunas cuantas semanas, porque tengo las próximas 2 semanas un tanto llenas, el que tú puedas retornar y nos puedas ayudar con eso.
con COVID o sin COVID, pero tenerte aquí para poder, para que nos ayudes a cómo poder entrenar nuestro cerebro hacia el éxito. Y hay el poder de la asociación y algunas situaciones interesantes que yo he logrado ver en las transmisiones que tú estás realizando allá en Costa Rica. Te agradezco muchísimo por haber estado hoy acá. No, muchas gracias, Marco Tulio. Ha sido un honor y un gustazo de verdad compartir contigo y a la orden. Cuenta conmigo. Muchísimas gracias. Pero disculpen que hoy no saludé a tanta gente, pero hoy tuvimos más de 200 personas conectadas con nosotros. Muchísimas gracias. Han habido muchos mensajes por varias partes, desde Estados Unidos, desde personas en República Dominicana, en Sudamérica, de México, aquí también en Centroamérica, en tu país, y la gente que ha estado retransmitiendo esto. Entonces, muchísimas gracias por la confianza, por estar acá. Quiero, aparte de agradecer a Michael, de una vez quiero invitarles a que el próximo martes a las 5 de la tarde puedan estar con nosotros. Estará Miguel Ferrera como invitado y hablaremos sobre el manejo el manejo productivo de nuestro tiempo. Buenísimo. ¿Qué hacer cuando no hay nada que hacer? ¿Y qué hacer cuando hay mucho que hacer? Entonces estará con nosotros Miguel Ferrera y el próximo jueves tendremos a Raúl Castañaza. Miguel Ferrera estará desde Honduras. Raúl Castañaza lo tendremos el próximo jueves con Mentalidad Correcta. Y esta va a ser una presentación que también él lo va a subir a su Spotify para la retransmisión en sus diferentes canales en Estados Unidos. Y la siguiente semana tendremos programación neurolingüística. Tendremos 2 sesiones por un máster en ello que es Aníbal Samayoa. Y tendremos algunos invitados más y allí también te tendremos de vuelta, Michael. Entonces, muchas gracias. Un gran abrazo. Igual, muchas gracias. ¿Algo que quieras decir a los que nos están viendo? Agradecer, de verdad agradecer y invitarlos a todas estas sesiones que vamos a tener con Marco Tulio Monzón y con todos sus invitados, porque definitivamente yo también he estado siguiéndolo y también he aprendido muchísimo y son temas emocionantes, no me los voy a perder, voy a estar ahí escuchándolos de verdad y muchísimas gracias. Michael, ¿cómo pueden seguir tus transmisiones? Bueno, yo aparte del Facebook, ¿verdad? También lo hago por medio del Instagram, en Michael Bolaos 70, es el año de mi nacimiento, ¿verdad? Bolaos 70 y te echaste un gol. ¡Ay, qué alivio siento sentirme más joven! Sí, de hecho mañana vamos a tener una transmisión importante de un tema que me parece también muy enriquecedor, que es el poder de las relaciones humanas. Y ahí voy a tener una invitada especial que va a ser mi esposa, porque Adriana, sí, mañana cumplimos 29 años de casados, entonces vamos a aprovechar ese día para compartir el poder de las relaciones, de verdad, a las 5 de la tarde mañana. Excelente, entonces tal vez haremos la retransmisión por medio de mi canal y muchas felicidades de antemano por esos 29 años, saludos a tu esposa. Sí, dile que recuerdo que cocina muy rico. La última vez que vi a Michael estaba cenando en su casa, entonces un placer. Saludos a todos, gracias a los que nos sintonizaron. El próximo martes estaremos aquí conversando con Marco Tulio y gracias, Michael. Un abrazo a la distancia. Igualmente. Saludos a todos. Chao. Gracias, nos vemos. Chao.